Hola a todos y todas, mi nombre es Lorena Iglesias y vamos a ver en esta video clase, vamos a hablar sobre las metas del modelo de atención integral de salud, el MAIS. ¿Qué es una meta? Una meta se va a definir como un objetivo a alcanzar, ¿ya? Pero finalmente un objetivo y una meta no son lo mismo. Esto quiere decir que las metas son más específicas y una parte muy importante es que contienen el tiempo. En general, dentro del maíz o del modelo se establece que deberíamos definir metas que sean a corto, a mediano y a largo plazo. De esa forma, poder establecer cuál va a ser la priorización de los problemas de salud y también su solución. Entonces, si tenemos problemas que son más prioritarios, esos problemas deberían tratar de resolverse, como dice acá, a corto plazo. Si el problema es menos prioritario o existen menos recursos para poder resolverlo, entonces voy a pensar que va a ser un problema de medio o de largo plazo, ¿ya? Otra cosa relevante es que las metas deben estar claras en una intervención en salud y deben ser claras también para poder evaluar su cumplimiento. Una meta, al estar bien definida, nos va a permitir entonces poder decir no solo el cómo se va a evaluar, sino el cuándo se va a evaluar. Por eso es importante también tomar este tiempo que contiene la meta y pensar si va a ser en el corto, en el mediano y largo plazo. Por eso, cuando estamos estableciendo una meta, vamos a pensar luego en su evaluación y el cuándo la vamos a evaluar va a depender si la establecimos como una meta a corto, a medio o largo plazo. ¿Ya? Por eso es relevante el tiempo. Acá es una imagen que me parece concreta o que en el fondo está, está viendo todos estos elementos, ¿ya? Entonces, una meta, entonces decíamos como un objetivo, pero ese tipo de objetivo es un objetivo medible, es un objetivo alcanzable, es específico y contiene el tiempo, ¿ya? De esa forma obtenemos metas que son realistas y que se pueden finalmente alcanzar, porque si vamos a establecer metas que no son alcanzables, da lo mismo si son medibles, vamos a tener todo nuestro plan de salud o nuestros elementos ya quizás más concretos de metas en el mismo box o indicaciones que no van a ser alcanzables y por lo tanto la población no los va a poder cumplir. ¿Ya? Entonces estos elementos van a ser clave para poder establecer una meta y establecer también su evaluación a través del tiempo o el cumplimiento de la meta. Las metas del MAIS están pensadas, o las metas de este modelo de atención integral en salud, están pensadas como, como metas que dan respuesta al plan de salud comunal, ¿ya? Cuando estamos hablando obviamente de la atención primaria de salud. Entonces, dentro de la atención primaria, cuando estamos pensando cuáles son las metas del modelo, estamos pensando entonces en cuáles son las metas del plan de salud comunal. Y esas son las que yo debo dar respuesta como parte de las tareas que existen dentro de los centros de salud familiar, ¿ya? Acá hay algo relevante que es del Decreto Supremo número 22.090, perdón, de 2296, que acá les puse en la referencia, y la idea es que lo puedan revisar respecto a las entidades administradoras de salud municipal, formulan el plan anual de salud comunal, van a ser ellos quienes van a establecer este plan de salud comunal, que será entendido como el programa anual de actividades formulados por la entidad administradora en base a las programaciones de los establecimientos respectivos. Esto quiere decir que las metas se establecen una vez al año a través de este plan de salud comunal, eh, y el programa va a contener las estrategias de salud a nivel comunal enmarcadas en el plan de desarrollo comunal y de las normas técnicas del Ministerio de Salud. Entonces tampoco nada está al azar, sino que todo viene de otra entidad. Cuando tenemos que, vamos a tener el plan de desarrollo comunal y el plan de salud comunal, vamos a establecer entonces cuáles van a ser las metas o a qué vamos a responder como CEFAM eh, para el éxito o, de nuestra gestión en salud.
¿Cuáles son los aspectos necesarios para la formulación de las metas? Esto es algo súper importante y lo conversamos un poco en la clase uno sobre el diagnóstico comunal participativo de salud y ese diagnóstico debe estar actualizado. Para nosotros poder decir qué metas vamos a plantear en salud, debemos conocer primero cuáles son las necesidades de la población y en base a eso se levanta este diagnóstico comunal participativo con la comunidad, con las familias, con los individuos, para de esa forma poder decir, bueno, lo que se está planteando en el plan de salud comunal va a tener aspectos que sí son relevantes para la población o no lo son, ¿ya? Otro punto importante va a ser el lineamiento de una política comunal de salud que va a recoger estos problemas locales en el marco también, como decía la ley, de las normas técnicas y la programación impartida por el Ministerio de Salud y las prioridades fijadas por los servicios de salud respectivos. Entonces nosotros tenemos una programación la cual podemos ir obviamente dándole cumplimiento a esas metas, pero estableciendo quizás qué es lo más prioritario según este diagnóstico participativo que se realizó en cada uno de los centros, ¿ya? Además, existe que, o se debe realizar la evaluación de las acciones y los programas ejecutados anteriormente. ¿Por qué yo debería revisar esas evaluaciones? Es porque quizás hay programas que han sido exitosos o acciones que han sido exitosas dentro de mi CEFAM, que no quiere decir que en otros CEFAM sean exitosos o incluso dentro de los mismos sectores. Pueden haber diferencias entre quizás el sector rojo y el sector azul o el verde en relación a que hay acciones o estrategias que funcionaron mejor en uno o en otro y que en ese sector específicamente se deberían repetir, ¿ya? O que fueron mal ejecutados y cómo voy a aprender de esa mala ejecución para no volver a hacerlo y no gastar recursos en esas acciones, ¿ya? Por eso es importante realizar estas tres acciones, bueno, son más, son seis, vamos a ver estas tres primero, en relación a que debe existir un diagnóstico participativo, deben estar los lineamientos en función a las políticas ministeriales y debe haber una evaluación de las acciones y programas que se hayan ejecutado anteriormente para poder ver el éxito o el fracaso de las acciones y poder mejorarlas o establecerlas a lo largo de la programación para el cumplimiento de las metas. ¿Cuál es otro aspecto relevante? Eh, el punto 4 dice el escenario más probable para la salud comunal es el periodo a programar. Entonces, nuevamente, esta programación es anual y se debe establecer cuál es el periodo que se va a realizar para también establecer la evaluación y los tiempos de evaluación dentro de cada uno de los periodos. Asignar también la priorización de los problemas señalados, eso es lo que les decía también al comienzo, que si los problemas son más prioritarios, poder darles una resolución en el corto o mediano plazo, y si el problema es menos prioritario, entonces dejarlo a largo plazo. Para la priorización de los problemas es importante como el diagnóstico de salud, que era el punto uno, y también los recursos existentes, porque puede ser que el problema sea muy importante, pero los recursos que yo necesito movilizar para resolverlo entonces, no me permite dejar como una meta a corto plazo, sino que más bien debo moverla hacia el largo o el mediano plazo según los recursos que tenga, ¿ya? Además, se debe considerar también los criterios de trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad de realizar, ¿ya? Como punto 6, entonces, tenemos la determinación de las acciones frente a cada problema priorizado considerando en ellas. Cuando establecemos entonces, decimos, estos son los problemas, este es el más prioritario, y ahí tenemos que pensar en un cómo lo vamos a resolver, y en el cómo lo vamos a resolver, entonces vamos a determinar las acciones. Y ahí determinamos las acciones de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, en este caso ver si era un problema nutricional, decir cuánta población está sobrepeso, está con obesidad, o si ese va a ser el indicador, por ejemplo, de la vigilancia epidemiológica, o pensar cuánta gente ha hecho un cambio de hábito respecto a cierta alimentación, etcétera, ¿ya? Hay acciones preventivas y promocionales. También entonces van a haber acciones de carácter intersectorial que van a estar pensando en más de un sector y actividades que pueden ser o acciones que pueden ser curativas, ¿ya? Entonces, en la medida que determinemos el problema de salud, se realice la priorización
qué va a ser más importante y qué puedo resolver con los recursos que tengo. Establezco el tiempo para la posterior evaluación y las acciones que se van a determinar para llegar a esa meta. Como hemos hablado de evaluación dentro de las metas, también son importantes los indicadores en los cumplimientos de las metas programadas. Y habíamos dicho antes que era muy importante que el personal tuviera la expertise de abarcar diferentes problemas de salud. Y eso también lo da la capacitación. Entonces existe un programa de capacitación continua dentro del plan de salud comunal y eso se mide con el número, con un indicador que sería el número de capacitaciones que se realizan al año o la exigencia que se va a realizar respecto a el número de capacitaciones que se va a exigir por cada uno de del personal, etcétera. ¿Ya? También existen actividades de educación para la salud. Esas actividades también van a estar definidas y como metas y cuáles van a ser los indicadores, quizás el número de actividades realizadas en el periodo de un año o el, por ejemplo, las listas de cotejo o listas de asistencia, o etcétera, que van a poder marcar que esas actividades se realizaron o no se realizaron. ¿Ya? Además, existen reuniones técnicas que también se deben realizar y también va un indicador asociado como el número de reuniones técnicas realizadas en tal periodo que se establezca. El trabajo en comunidad también es necesario como un indicador o una meta dentro del modelo de atención integral de salud. Recuerden que tiene un enfoque familiar y comunitario, entonces este trabajo con la comunidad va a ser muy importante y la participación en comisiones locales y cualquier otra actividad que permita estimar los nuevos requerimientos y realizar las evaluaciones correspondientes. Este punto también es súper relevante porque vamos a pensar en que eh, las actividades van a tener que ser evaluadas y de esa forma poder tomar decisiones que sean de mejor para la población y para nosotros, porque los recursos son limitados y no se pueden establecer en todos los momentos todas las acciones que quisiéramos realizar. Entonces, esta evaluación nos permite decir, bueno, vamos bien, vamos mal, cambiemos algo, etcétera, ¿ya? Entonces, estas son actividades que van a tener que ser sí o sí realizadas porque son parte del plan de salud comunal, pero cuando pensamos en que deben ser realizadas, tenemos que pensar en su indicador asociado para decir, bueno, si se hizo, no se hizo bien, faltó o no, ¿ya? De esa forma podemos establecer el éxito de la propuesta o el cumplimiento más que el éxito de cada una de las actividades que se debería realizar dentro de la atención primaria de salud. Muchas gracias.